Bien, buenas tardes a todos. Procuraré ajustarme al tiempo y no complicar demasiado la vida a la moderadora. Ante todo quisiera expresar nuestro agradecimiento, el de nuestra confederación, a la invitación que nos ha cursado la Alianza Mar Blava y European Climate Foundation. Con una especial mención a Mar Blava, ya que Mar Blava Solgenivice Formentera es una entidad con muchísimo predicamento y reconocimiento por todo el trabajo que han realizado en el ámbito de las prospecciones petrolíferas, concretamente en la oposición a las mismas, y nosotros mantenemos una especial relación con ellos. Por tanto, muchas gracias por la invitación y como no podía ser de otro modo, aquí estamos. Quiero recordarles que la CAEP, ya directamente o en colaboración con otras entidades de la sociedad civil, es un colaborador leal de las administraciones públicas, aportando siempre lo que es la visión empresarial de todos los temas que se plantean en un momento determinado. La CAEP está formada por asociaciones y federaciones y, por tanto, la visión que les dé la CAEP no será necesariamente una visión, digamos, gremial, en el sentido en que cada federación o asociación pues ya defiende sus puntos particulares, sino que la CAEP siempre procuramos imprimir una visión en la que prime el interés general y el interés ciudadano, pero siempre desde la óptica empresarial. Y aquí de entrada quiero deslizar una idea que nos acompañará durante toda la exposición, que es que sin competitividad empresarial no hay progreso social, y esta idea debe impregnar la política económica y en general todas las políticas. Quiero expresar mi agrado de haber podido escuchar a la señora Barreira sobre el tema de la transición justa, porque les tengo que confesar que yo no sabía muy bien cómo evaluar este concepto. De hecho, he tenido que recurrir a un texto de Comisiones Obreras, que parece que es el sindicato que ha trabajado más en esta materia, y allí sí que he podido tener un conocimiento más preciso de este concepto, que luego la señora Barreira nos ha explicado aquí con más extensión. Pero también casualmente ha aparecido estos días un artículo de Gaspar Llamazares, el ex líder de Izquierda Unida, alertando sobre la velocidad de la descarbonización y previendo un grave impacto en Asturias, en Castilla y León y en Aragón, y anticipando un shock industrial en España. Por tanto, el señor Llamazares también incide en el tema de la transición justa, pero precisamente poniendo un freno a la misma, poniendo un freno y señalando que las cosas a veces se tienen que meditar mucho más por el grave impacto que tienen. En cualquier caso, para nosotros, para la CAEP, es muy importante participar en esta mesa, porque más allá de la descarbonización, el mundo está inmerso en un objetivo global de sostenibilidad. A mí no me gusta mucho emplear la palabra sostenibilidad porque está demasiado manida y demasiado empleada y a veces empleada de una manera inconveniente. Yo quiero simplemente señalar que por sostenibilidad entiendo una obligación moral que tenemos las actuales generaciones frente a las generaciones futuras y, por tanto, en todo lo que sea llevadero hacia esta senda, ahí siempre nos encontrarán, porque estamos ante un problema especialmente importante a través de lo que se llama el cambio climático, que todos tenemos que trabajar, aunque también quiero recordar que hoy precisamente sale un artículo del expresidente socialista de Madrid, Joaquín Leguina, donde dice que el cambio climático no es para tanto y, por tanto, echa agua al vino sobre todo este tema. No es que cite a movimientos de izquierda especialmente, pero simplemente los cito para poner de relieve que es un tema el que estamos tratando especialmente complejo y que siempre debemos acercarnos a él con mucha precaución y teniendo todos los elementos que conforman la cuestión. He citado dos personas especialmente relevantes para que nos ilustren sobre la dificultad de este camino. En cualquier caso, dicho lo anterior, CAEP apoya los objetivos de la Ley de Cambio Climático, que efectivamente pues, ha despertado mucho interés, el proyecto de ley balear de cambio climático. Y en este sentido quiero decirles
que la CAEP, como organización, ha hecho un esfuerzo real y serio de aproximación de posiciones con el Gobierno balear en cuanto al proyecto de ley. De hecho, lo han llevado dos compañeros míos de primer nivel, porque ellos viven directamente todos los problemas que plantea la ley. Se ha hecho un trabajo arduo, pero se ha logrado una serie de acuerdos que seguramente van a permanecer en el tránsito parlamentario del proyecto de ley. Porque este proyecto de ley inicialmente tenía, cuando era anteproyecto, un importante e inconveniente impacto contra las empresas. Ahora se ha suavizado, pero sigue habiendo desacuerdos, pero en fin, la sustancia básica, diríamos, de apoyo al trasfondo de la ley la mantenemos y por eso decía hace un momento que siempre estaremos a favor de estos procesos. ¿Cómo no va a ser así? Porque nosotros podemos presentar el propio ejemplo de las empresas de Baleares en materia de sostenibilidad. Aquí ha habido muchas iniciativas y hay muchas iniciativas de ahorro energético, de consumo de agua, de sistemas de autoconsumo en el sector hotelero y en otros, que demuestran que para el mundo empresarial todos estos temas son importantes. Es más, por la cuenta que nos trae, hemos de entrar en estos temas porque realmente favorecen la competitividad. Y esto es algo que, por cierto, ese estudio de comisiones obreras que yo citaba hace un momento también incidía. Todas las acciones que se encaminan, siempre sean realistas, en la senda de luchar contra el cambio climático, también son positivas para la competitividad empresarial. Por tanto, somos los primeros interesados en que haya unas Baleares sostenibles medioambientalmente. Pero, ojo aquí, hay que hacerlo con realismo y con mesura. El proyecto de ley, como no podía ser de otro modo, aboga por la reducción de las emisiones de gases de efecto invernadero y en este contexto concede un papel muy importante a las energías renovables. Estas hay que reconocer que han avanzado mucho en desarrollos y objetivos que lo que eran en los años 90, donde se hablaba mucho de estos temas, pero tenían un grado de realización poco realista. La verdad es que en estos momentos temas que entonces se planteaban pero eran irrealizables, ahora empiezan a ser realizables. Porque, por ejemplo, en energía solar fotovoltaica, en aquel momento, en los años 90, era teoría, hoy empieza a ser una realidad. En economía hay un recurso ilimitado, que es el conocimiento científico y el progreso técnico. Y esto permite, precisamente, plantear hoy seriamente temas como los que nos reúnen aquí. Sin duda podemos discrepar entre determinados aspectos de la ley, como vamos a debatir enseguida, pero el debate es muy legítimo, insisto, y no estamos hablando ahora de temas teóricos o de ciencia ficción, como era, también insisto, en los años 90. Pero, cuidado aquí, en economía los procesos, por su propia naturaleza, son muy lentos. Y un tema no menor es que hay que contar con las personas y con las empresas para sacarlos adelante. Y hablar de empresas es hablar de hasta dónde éstas pueden llegar, sin que se ponga en peligro la competitividad e incluso, cuidado aquí, su propia existencia. Por tanto, insisto en la idea que decía al principio, sin competitividad no hay progreso social. Por ello, hay que ser, en un proyecto de esta naturaleza, especialmente meticuloso en los objetivos y en los procedimientos, o lo que es lo mismo decir, en el qué y en el cómo. En el ámbito empresarial, como decía hace un momento, ayudaremos todo lo que podamos, pero si hay objetivos que son muy comprometidos de alcanzar, difícilmente podremos ayudar. Un ejemplo es la pretensión que existe en el proyecto de ley de ir por delante de la legislación nacional en determinadas materias. Legislación nacional que a su vez se sustenta en la legislación europea y en los compromisos internacionales. Por tanto, sugiero que en el trámite parlamentario se le dé una vuelta de tuerca a todo esto, o mejor dicho, una vuelta a todo este tema, y se aborde desde otra perspectiva esta situación. Me estoy refiriendo, por ejemplo, a cómo está contemplada la situación de los llamados sectores difusos, que supongo que aquí saben a qué me refiero, que son prácticamente los que tenemos aquí. También en este apartado hay cuestiones críticas de concepción general, como puede ser la inconveniencia de discriminar tecnologías o descartar fuentes de energía
que pueden y sin duda serán esenciales en la transición energética. Otra noticia de estos días: el máximo dirigente de Repsol señalaba anteayer en Bruselas que el gas natural, junto con las renovables, será la clave para reducir las emisiones. Pero parece ser que en el proyecto de ley se obvia mucho el tema del gas y solo se está pensando en renovables, que está muy bien, pero solo aborda una parte de la cuestión. Junto a lo que hace un momento yo me refería al qué, los objetivos, pues está el cómo. Este cómo en la ley tiende a basarse en la orden y en la prohibición. No nos podremos plantear si no sería mejor emplear la persuasión y los incentivos. Yo personalmente soy economista y les puedo decir que una cosa tengo clara: en economía las obligaciones suelen ser contraproducentes y es posible que el proyecto de ley tenga un grave problema desde este ángulo. Hablo desde una óptica empresarial, ciertamente, pero es que los contenidos de este proyecto de ley obligan a unos procesos y unos tempos que en innumerables casos chocará con las capacidades mismas de inversión y producción de las empresas. Se puede tensionar la economía si no hay objetivos realistas. Esta ley, sin embargo, debería ser concebida como lo que a veces se llama como una política de Estado. Esto quiere decir una política ampliamente consensuada y no dar lugar a que haya bandazos legislativos por no haber mayor consenso en la medida en que cambien las mayorías parlamentarias. Por ejemplo, el tema del diésel, que es un tema que habrán visto la enorme oposición empresarial que se ha producido estos días, es el mejor ejemplo y estoy seguro que no sobrevivirá a un cambio de mayorías. Por tanto, se hace un daño innecesario a un sector por no haber meditado bien los efectos que pueden tener determinadas declaraciones o determinados procesos, cuando realmente es poco realista, además, entrar en una obligatoriedad, como establece el proyecto de ley en esta materia. Por cierto, también sobre la base del realismo, se ha deslizado un problema de técnica normativa, de técnica legislativa, en definitiva. Algunos de los temas que están contemplados en el proyecto de ley deberían sacarse del texto legal y pasarlos a norma reglamentaria para tener mayor flexibilidad y encaje con los tiempos y con las posibilidades de inversión que se pueden dar. Este es el caso de los rentacar. No sé si conocen bien en detalle el proyecto de ley, pero los rentacar salen extremadamente perjudicados en el mismo y una posibilidad de consenso sería sacar este tema del texto legislativo, que siempre es más rígido, pasarlo a un texto reglamentario y, de acuerdo con los tiempos, pues intentar implementar un tipo de política u otra. Lo pongo como ejemplo también de falta de realismo. Yo, y al igual que yo, pues mis compañeros y mucha gente decimos que el futuro no está escrito. El contexto siempre es cambiante, nos lo decían antes en la ponencia anterior, y si normalmente es muy osado pretender reescribir la historia, quizá mucho más osado es pretender escribir el futuro. Y, por tanto, el proyecto de ley en algunos aspectos intenta escribir el futuro, y esto es lo que realmente debería reflexionarse de nuevo. Espero que el trámite parlamentario recoja estos temas que aún están abiertos y se cambie el enfoque y se pueda alcanzar un texto legal todavía más consensuado. En definitiva, para terminar, yo quisiera señalar lo siguiente. Primero, recalcar el esfuerzo de aproximación que ha habido tanto por parte del Gobierno como por parte nuestra, por parte de la CAEP, a través de las negociaciones que se han llevado a cabo. Cambiar el enfoque sería una sugerencia, pasando a un enfoque de persuasión e incentivos. Por ello, se está solicitando que, por ejemplo, en el tema de los sectores difusos, se pase de una obligatoriedad a una planificación indicativa acompañada de incentivos y, por supuesto, no de obligaciones mayores a las que ya establece la normativa nacional. No discriminar tecnologías ni hacerles daño.
Es el caso del diésel y el gas. El gas seguramente, y lo he oído en alguna intervención anterior, seguramente será el elemento de transición hacia una situación de tecnologías más limpias, pero a lo largo de muchos años. De hecho, por ejemplo, en el sector del transporte, estoy hablando del transporte discrecional, del transporte por carretera y demás, todo esto de el coche, mejor dicho, de vehículo eléctrico y demás, es imposible de materializar. Todo este tema nos está tocando y es un tema muy importante. Lo que llamamos el GLP o el GNC son temas muy importantes y que seguramente tienen que coexistir o convivir con las tecnologías limpias basadas seguramente en la electricidad, que tampoco está claro que vayan a tener una implantación tan rápida. En la línea de lo que decía el presidente de Repsol, tienen que convivir. Ya acabo. Simplemente decir que nuestra buena disposición siempre está ahí, seguiremos trabajando con el gobierno, no me atrevo a decir negociando, sino ayudando y trabajando con el gobierno balear o con el gobierno de cualquier color, pero siempre sobre parámetros de realismo, y no olviden lo que les he dicho, sin competitividad no puede haber progreso social. Y esto no es que lo diga yo, lo dijo también la ministra de Turismo cuando nos visitó y le planteamos el problema del diésel, y de algún modo contradijo a su colega de Transición Energética, y lo que vino a decir es que no podíamos ser tan osados de adoptar medidas que otros no iban a adoptar, y por tanto nuestra competitividad se iba a ver reducida. Muchas gracias. Muchas gracias, José Antonio.